Hoy en día, prácticamente todo se sabe sobre el vuelo de Yuri Gagarin al espacio. Pero, por extraño que parezca, no se sabe tanto sobre el propio Gagarin como persona. Y en su biografía hay hechos que se han convertido en mitos y, al contrario, mitos que se han convertido en hechos. Mucho quedó prácticamente desconocido para el público en general. También hay cosas que hasta ahora siguen siendo secretas y generan todo tipo de versiones y rumores. Vamos a discutir todo esto. Hablemos de cuál es el secreto de esta persona, Yuri Gagarin. Como es tradición en nuestro canal, miraremos desde esos ángulos que generalmente permanecen en la sombra. Al final del episodio, es probable que tu opinión sobre esta figura histórica cambie. Para comprender mejor cómo se formó la personalidad de esta persona, comencemos desde el inicio. Yuri Gagarin, nacido el 9 de marzo de 1934, pasó su primera infancia en la aldea de Klushino, región de Smolensk. Sus padres, Alexei Ivanovich y Anna Timofeyevna, eran de origen campesino. En la familia había varios hijos más, la mayor, Valentina Isoya, y el menor, Boris. Unos periodistas le preguntaron al cosmonauta si su familia estaba relacionada con los príncipes Gagarin. Tuve que empezar mi intervención en la conferencia de prensa no contando sobre el vuelo, sino desmarcándome de ciertos príncipes Gagarin que están en el exilio y que afirman ser parientes de nuestra familia. Donde va el caballo con la pezuña, va el cangrejo con la pinza, recordaba Yuri. En realidad, Gagarin no tenía ningún pariente de sangre azul. Por todos los indicios, su infancia habría sido completamente normal, de no ser por la guerra. Fue precisamente la ocupación alemana la que coincidió con los años de infancia, cuando se formaban las cualidades humanas y el carácter de Gagarin. En el primer invierno, los ocupantes tomaron la avena y cebada de los locales para los caballos, dejando el centeno y trigo. Al siguiente año, comenzaron a llevarse y sacrificar el ganado. Los campesinos se alimentaban de la carne de los caballos abatidos por los proyectiles. Los más jóvenes, Yura y Boria, trabajaban recogiendo ortiga de las zanjas para hacer sopa. También comían acedera y raíces de bardana. En la casa de los Gagarin, los alemanes instalaron un taller para reparar equipos de comunicación y cargar baterías. En su autobiografía, Yuri cuenta que los niños del pueblo imitaban a los adultos y trataban de perjudicar a los alemanes. Tiraban clavos afilados y botellas rotas en el camino, que ponchaban las llantas de los vehículos alemanes. Klushino estaba cerca del frente. Durante los bombardeos, los Gagarin se refugiaban en un refugio subterráneo, contando los impactos de las bombas y la artillería. A medida que avanzaba la liberación, en enero del 43, los alemanes empezaron a llevarse a los jóvenes de Klushino para trabajos forzados. A los Gagarin les llevaron a Valentín, de 17 años, y a Zoya, de 15. Después de la liberación, de todas formas llamaron a Alexei Ivanovich al ejército y lo enviaron a la reconstrucción de Ksatsk. Durante 2 años, Yura se convirtió en el hombre mayor de la familia. Algunos biógrafos relacionan este hecho con las cualidades de liderazgo que Yura mostró desde una edad temprana. En marzo, el niño volvió a la escuela. Por la guerra, era mayor que sus compañeros, estudiando con niños 2 años menores. Sus hermanos menores, Valentín y Zoya, que terminaron en un campo de trabajo alemán, regresaron a casa solo al final de la guerra. Tras la guerra, la región de Smolensk quedó llena de minas y fragmentos de proyectiles. Los chicos conocían bien las armas. Las intercambiaban, limpiaban y engrasaban. Eran Schmeissers, PPCH Nagants, Parabellums, Walters y Brownings de generales. Según recuerda su compañero de clase Lev Tolkalin, Gagarin ya de niño sabía cargar, disparar y reparar armas. Los niños ocultaban piezas de repuesto y municiones en el huerto. Un recuerdo vívido de la infancia para Yura fue un episodio antes de la ocupación, cuando vio aviones por primera vez. Jack y Lag, con estrellas rojas en las alas, eran pilotos. Uno fue derribado en combate y saltó cerca del suelo. Su compañero aterrizó detrás para ayudarlo. Los muchachos corrieron allí de inmediato. Cada uno de nosotros quería volar, ser tan valientes y hermosos como ellos, recordaba Gagarin. Cada quien esperaba que los pilotos pasaran la noche en su casa, pero ellos pasaron la noche junto al avión y por la mañana se fueron volando. El sueño de la aviación tardó en cumplirse, no se hizo realidad de inmediato. En 1949, Gagarin ingresó a la Escuela Técnica de Lyubertsy para formarse como moldeador fundidor. En 1950, ingresó al Instituto Industrial de Saratov en la misma especialidad de fundición, donde se unió al aeroclub DOSAAF. Ahí, Yuri realizó su primer vuelo en solitario en un Yak. En 1955, Gagarin fue reclutado por el ejército y enviado a la Escuela de Aviación en Oremburgo. Por cierto, casi lo expulsan de ahí.
En casi todo mostraba excelentes resultados, excepto en una cosa: no lograba aterrizar el avión correctamente. Y solo el director de la escuela, el general de división Vasily Makarov, entendió que el problema era la baja estatura de Yuri, 1,65 m. Esto le impedía sentir la tierra y ver la pista de aterrizaje desde otra perspectiva. Gagarin empezó a poner un cojín en el asiento y el problema se resolvió. Además, para un cosmonauta, la baja estatura no era un problema, sino una necesidad, y más tarde le sirvió a Gagarin al 100%, convirtiéndose en una de sus virtudes. Después de un tiempo, al ver esa sonrisa famosa en todo el mundo, los chicos de la Unión Soviética empezaron a soñar con ser cosmonautas. Yuri Gagarin conoció a su futura esposa en un baile durante su época de estudiante en la escuela de aviación. Valentina Ivanovna Goryacheva nació en Orenburg el 15 de diciembre de 1935 y estudió en la escuela de medicina local. Como recordaba Gagarin más tarde, le gustó de inmediato su futura esposa, tímida, vestida con un vestido azul y con pecas en la nariz. Sin embargo, los enamorados se casaron hasta 1957, después de que ambos terminaron sus estudios. Luego, enviaron a Gagarin a servir en la ciudad de Zapolyarny, y pronto su joven esposa se mudó con él. Gagarin se enteró de la selección de cosmonautas para prepararse para el primer vuelo en la nave Vostok 1 y el 9 de diciembre de 1959 escribió un informe solicitando ser incluido en el grupo de candidatos. Una semana después lo llamaron a Moscú para someterse a un examen médico completo. Los psicólogos prestaron atención a los siguientes rasgos de carácter de Yuri Gagarin. Le gustan los espectáculos con acción activa, donde predomina la heroicidad, la voluntad de ganar y el espíritu de competencia. En los juegos deportivos ocupa el lugar de iniciador, líder y capitán del equipo. Aquí suelen ser claves su voluntad de ganar, resistencia, determinación y sentido de equipo. Su palabra favorita es trabajar. Siempre está seguro de sí mismo y sus habilidades, con una confianza estable. Es muy difícil, de hecho, prácticamente imposible sacarlo de su equilibrio. Su estado de ánimo suele ser elevado, lleno de humor y risas. Es sensato y razonable con un autocontrol ilimitado. Soporta los entrenamientos fácilmente y trabaja efectivamente. Está desarrollado armoniosamente, es sincero y puro de alma y cuerpo. Es educado, cortés y meticuloso hasta ser puntual. Le gusta repetir lo aprendido, es modesto y se avergüenza si exagera en sus bromas. Posee un alto desarrollo intelectual, excelente memoria y se destaca entre sus compañeros por su gran capacidad de atención, ingenio y rápida reacción. Es perseverante y se prepara meticulosamente para las clases y entrenamientos. Domina con seguridad las fórmulas de mecánica celeste y matemáticas avanzadas. Defiende sin dudar su postura cuando la considera correcta. Parece que sabe más de la vida que algunos de sus amigos. Su relación con su esposa es tierna y de compañerismo. Durante las investigaciones, se identificó la capacidad de relajarse incluso en las pausas más breves. Yuri Gagarin podía quedarse dormido rápidamente y luego despertarse a la hora establecida sin usar un despertador. Sobre esto también habló después en numerosas entrevistas la hija mayor del primer cosmonauta. Según Elena Gagarina, su padre podía llegar cansado del trabajo, decirle a la familia que dormiría 40 minutos y hacerlo exactamente, despertando justo a tiempo. Yuri Gagarin siempre fue estricto en el cumplimiento de las reglas, porque para él era importante llegar a los vuelos sin sanciones. Sin embargo, Gagarin también mantenía una estricta disciplina en casa, por lo que en su rutina aparecían puntos bastante inusuales para una celebridad de su nivel. A su esposa, quien le dio 2 hijas, Gagarin la ayudaba prácticamente en todo. Valentina Ivanovna Gagarina podía dejar tranquilamente a las niñas con su esposo, quien encontraba tiempo en su apretada agenda para estar con ellas o simplemente jugar. Al volver a casa, informaba a su esposa con humor y saludo militar. Los niños están bañados, alimentados y dormidos. El cosmonauta no rehuía las tareas domésticas, podía limpiar la casa y hasta cocinar. En la rutina diaria de Yuri Alexeyevich, a menudo se encontraban notas como «Hoy tengo que ayudar a Valya a sacudir las alfombras». Posteriormente, Gagarin también acostumbró a sus hijas a una estricta rutina diaria. Cada mañana, luego del desayuno, la familia entera planificaba juntos el día venidero, detalle por detalle. Las amenazas más temibles para las niñas eran las palabras de su madre, diciendo que le contaría a su padre sobre alguna travesura o mala conducta. Sin embargo, era difícil llamar tirano a Gagarin, porque él siempre sabía mantener el equilibrio en todo. Sus hijas lo querían mucho y corrían hacia él en cuanto aparecía en la puerta. Papayura las llamaba cariñosamente sus pegajosas.
Es curioso que a Gagarin le preguntaban regularmente ¿qué le gustaría hacer cuando sea viejo? Y él, en broma, respondía que quería ser el jefe de un parque de atracciones espaciales y llevar a los niños en los carruseles. Sin embargo, Yuri Gagarin no era perfecto, pero tenía que serlo. Al fin y al cabo, se esperaba que él encarnara completamente la imagen del hombre soviético ideal. Con el tiempo, toda la Unión Soviética debía disolverse en él, el estado ideal de un mundo imperfecto. Tenía que compartir espacio en una cabina estrecha, en la que incluso a una persona de complexión normal le resultaba difícil meterse, con otros 200 millones de compatriotas. Él mismo lo decía, esta no es mi gloria personal. ¿Podría haber llegado al espacio solo? Miles de soviéticos trabajaron en la construcción del cohete y la nave espacial en la que se me encomendó volar. Este vuelo es un triunfo y gloria del pensamiento y trabajo colectivo de miles de obreros, ingenieros y científicos soviéticos. Por supuesto, Gagarin simplemente tenía que ser un hombre de familia ejemplar. Por eso, cuando en noviembre de 1961 los periodistas preguntaron ¿de dónde?, cuando le apareció una notable cicatriz sobre la ceja izquierda, el cosmonauta, sonriendo avergonzado, dijo que se había caído jugando con su hija durante unas vacaciones en Crimea. Los biógrafos llaman a este episodio el incidente de Foros. Algunos lo consideran una broma fallida, otros creen que fue un intento de escapar de su esposa, saltando del balcón de una habitación donde estaba otra chica que no aceptó sus atenciones. De cualquier manera, Gagarin lo recordó por mucho tiempo, y era difícil no recordarlo, porque cada día, al acercarse al espejo, veía recordatorios de cómo por una travesura casi pierde la vida. Tras el incidente, Gagarin solicitó al partido revisar su conducta en el balneario. En ella, él admitía un caso de abuso de alcohol y una actitud frívola hacia las mujeres. Hubo otros incidentes también. Una vez Yuri salió en el Volga que le regalaron y se pasó un semáforo en rojo. El accidente ocurrió por culpa de Gagarin. Sin embargo, el policía que llegó al lugar del accidente, al reconocer a la estrella soviética, se llevó a Yuri del lugar e intentó echarle la culpa a un pensionado. El dueño del Poveda, donde chocó el Volga, hay que reconocerle eso a Gagarin. Él regresó al lugar del accidente y al ver que intentaban culpar al pensionado por el accidente, restableció la justicia. Gagarin era diferente de sus colegas del primer grupo de cosmonautas. Todos ellos, tarde o temprano, al alcanzar cierto techo en su carrera o éxito en su campo, se detenían. Gagarin nunca se detuvo, y eso demuestra la singularidad de su personalidad. En el momento en que Gagarin alcanzaba un techo, él se movía hacia algún lado, ya fuera horizontal o verticalmente, y seguía avanzando en una dirección completamente nueva. Gagarin tenía una capacidad inquebrantable para seguir aprendiendo y cambiar. E incluso después del vuelo del 12 de abril de 1961, que podría haber sido el punto más alto de su vida y carrera, él siguió adelante. Obtuvo un título de ingeniero, desarrolló habilidades diplomáticas y políticas en general, y se preparó para un vuelo a la Luna. Muchos están seguros de que el cosmonauta en algún momento se habría convertido en alguien más, si no fuera por su trágica muerte. Podemos fantasear mucho sobre en quién se habría convertido en esa realidad paralela donde sobrevivió. Si Gagarin estuviera vivo, a sus 89 años aún podría hacer lo que quisiera. Es difícil imaginar a una persona con ese carácter jubilándose y revisando sus medallas. Antes de morir a los 34 años, Gagarin tenía muchos planes. En febrero del 68, terminó la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Chukovsky, lo que debía traerle un nuevo puesto y el rango de jefe del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas y General. Y eso sin contar que su apellido estaba en la lista de la tripulación para la Luna. Paralelamente a esto, Gagarin decidió volver a ser un piloto de pleno derecho, ya que después del 12 de abril del 61 no había vuelto a volar solo en un avión. Los instructores para los vuelos con Gagarin se seleccionaron cuidadosamente y la dirección comprendía los riesgos. Y de repente, Gagarin muere en un accidente aéreo durante un vuelo de entrenamiento en un Mikoyan Gurevich 15 junto con el piloto instructor Vladimir Seryogin. A pesar del enorme impacto que causó la muerte de Gagarin, hasta ahora no existe una versión oficial. Existen varias versiones alternativas, que el Mikoyan Gurevich 15 fue volteado por una poderosa corriente de un caza Sukhoi 15 que voló muy cerca, o que el Mikoyan Gurevich 15 era un avión de entrenamiento para practicar la eyección. Y por eso, cuando se encontraron en una situación difícil, Seryogin simplemente no pudo ayudar a Gagarin porque no había palanca de control. Estas versiones no se confirman ni se desmienten, solo siguen rodeándose de rumores y chismes.
Toda la información sobre la investigación de la muerte de Gagarin está estrictamente clasificada. En el Ministerio de Defensa están guardados 29 tomos de materiales recopilados y barriles sellados con fragmentos del avión. Y en el año 23, el Archivo Estatal Ruso de Documentación Científica y Técnica publicó por primera vez fotografías del lugar donde murió Yuri Gagarin. Pero solo se publicaron 3 fotografías en total. Esperemos que algún día el velo de secreto caiga, porque al final cayó, después de todo, 25 años después del vuelo. La Unión Soviética ocultó que Gagarin aterrizó en paracaídas y no en la nave espacial como se creía. El asunto es que, si se hubiera evaluado la hazaña del primer vuelo espacial desde un punto de vista burocrático, no se habría considerado un vuelo espacial. Según los requisitos de la Federación Aeronáutica Internacional, el estatus de vuelo espacial solo se otorgaba a aquel vuelo en el que una persona despegaba de la Tierra, viajaba al espacio y aterrizaba en la misma nave. Por eso las autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocultaron durante más de 20 años el hecho de que Yuri Gagarin abandonó la nave espacial y descendió a Tierra usando un paracaídas. Revelar este secreto podía tener consecuencias muy graves para quien resultara ser demasiado hablador. Así, 2 años después del triunfo de Yuri Gagarin, uno de los pilotos, Valery Golovin, se le escapó accidentalmente a un interlocutor en una cafetería que Yuri Gagarin no aterrizó en la nave, sino en paracaídas. Un mes después, Golovin fue apartado de su trabajo. Y unas semanas después, el piloto de pruebas murió al caer del balcón del edificio de varios pisos donde vivía. Había otra cosa que no se descubrió de inmediato. Las conocidas imágenes de la grabación de las conversaciones de Yuri Gagarin en la cabina de la nave y del diseñador principal, Sergei Korolev, en el puesto de mando. Es una imitación hecha en un periodo posterior. Durante el lanzamiento, no había tiempo para ello. Más tarde, decidieron recrear la crónica que faltaba, pidiéndole a Gagarin y Korolev que repitieran las mismas palabras que dijeron el 12 de abril de 1961. A menudo, este hecho se convierte en la base para versiones absurdas de que Gagarin en realidad nunca voló al espacio. Estos mitos surgieron justo después del vuelo, como muchos otros. Incluso antes de la teoría de la conspiración lunar. En Occidente se publicaron historias sobre cosmonautas soviéticos secretos que supuestamente murieron antes del vuelo de Yuri Gagarin. La lista de apellidos no era pequeña. Algunos de ellos pertenecían a los probadores del Instituto de Medicina Aeroespacial, ya que el régimen de secreto para ellos era un poco menor que para los cosmonautas. Por eso, varios medios soviéticos escribieron artículos sobre los probadores. En Occidente los recordaron cuando necesitaron historias sobre cosmonautas secretos. Los propios probadores, incluso años después, podían escuchar en La Voz de América sobre su propia trágica muerte. Sin embargo, en algunas áreas, el nivel de secreto se ha mantenido igual desde la época soviética. Y esto automáticamente provoca versiones conspirativas más complejas, por ejemplo, sobre que a Gagarin lo eliminaron intencionalmente. Su hermano Valentín cree que la catástrofe fue planeada por personas malintencionadas precisamente porque demasiada fama recayó en una sola persona. También hubo testimonios inquietantes como estos. Como contó el chofer personal de Gagarin, Fyodor Demchuk, en el auto del cosmonauta 3 veces se rompió la tubería de la bomba de gasolina. El último caso así ocurrió en febrero de 1968, un mes antes de la muerte, cuando el propio Gagarin conducía el automóvil. El auto se incendió y el primer cosmonauta solo sobrevivió por milagro. Algunos biógrafos creen que la muerte de Gagarin no fue accidental, ya que en algún momento su feliz simbiosis con el Estado terminó y empezó a causar alergia a cierta parte de las élites de aquel entonces. Yuri Gagarin, por naturaleza, era un excelente comunicador y tras el vuelo adquirió gran peso internacional. Ambas cualidades le vinieron muy bien a la Unión Soviética, que estaba ampliando sus contactos con Occidente. Desde ese entonces, los servicios de inteligencia supervisaban todo esto. En ese tiempo, desarrollaban versiones beta de bancos y estructuras de comercio exterior, como la Cámara de Comercios. Aquí, por ejemplo, está la famosa foto conjunta de Gagarin y el jefe de la inteligencia y contrainteligencia soviética, Yevgeny Pitabranov. No hay información disponible sobre el vínculo de Yuri Gagarin con los servicios secretos. Pero, sin duda, hay un aspecto relacionado con los contratos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Occidente en su labor de representación en la segunda mitad de los años 60, que sin duda era de interés para los servicios secretos. En la Unión Soviética, la transferencia del poder del partido a los servicios secretos inició hace casi 50 años. Hablamos de esto en detalle en el episodio de Los Turbulentos 90.
Y posiblemente esto fue la causa de la desaparición de Gagarin. Él pudo haber sabido demasiado y ser visto como un obstáculo, aunque no hay pruebas que respalden esta suposición. Pero hay una cosa absolutamente objetiva. Todavía existe un fuerte tabú sobre todo lo relacionado con la muerte de Gagarin. Todo está oculto y prohibido. Y aquí surge la suposición de que ocurrió algo más importante que un accidente aéreo causado por mal clima. Es interesante que entre los documentos que aún están cerrados al acceso público, también está el diario personal de Gagarin. Fragmentos de él fueron publicados por su viuda, Valentina Ivanovna, y son sumamente interesantes. Gagarin llevaba un diario al menos desde el 61 hasta marzo del 68 y se lo prestaba a algunas personas para que lo leyeran. El documento no era totalmente personal. En su juventud en Saratov también llevaba un diario. Gagarin se consideraba una figura política. Llevaba conscientemente una vida pública. Cuando los corresponsales de las revistas de moda le proponían una sesión de fotos en su departamento, él aceptaba. Gagarin entendía que era una figura pública del gobierno, que le había otorgado ese estatus, esa pertenencia a una casta especial, esas oportunidades y ese departamento. Él tenía que cumplir con las condiciones del contrato social. Al parecer, a Valentina Ivanovna no le agradaba del todo tanta apertura. Valentina Gagarina prefería mantener las cortinas cerradas. Trataba de estar cerca de Yuri, pero debido a los numerosos eventos, no siempre lo lograba. Una vez, abriéndose con las enfermeras, les contó sobre su matrimonio, cuando Yuri estudiaba en la escuela y vivían en la residencia. «Esa vida es más valiosa para mí que la actual», decía ella, y se quejaba del destino. «Ahora él ya no es mío». Valentina Ivanovna Gagarina falleció no hace mucho, en el año 20, a la edad de 84 años. Vivió una vida digna. No asistió a ningún talk show, no dio entrevistas, no se postuló para diputada. Cuando Gagarin murió, su esposa no tenía ni 33 años, pero nunca volvió a casarse. Que en paz descanse. Por cierto, ¿qué se sabe sobre la famosa cita según la cual, cuando Gagarin voló al espacio, no vio a Dios? Así respondió Gagarin a Nikita Khrushchev, según se dice. Pero no existe ningún documento que confirme que esa frase popular le pertenece a Gagarin. Ni siquiera en la recepción del Kremlin por el vuelo de Gagarin. Junto a los mariscales y los ingenieros Sergei Korolev, también había representantes del clero. Gagarin se comunicaba con ellos sin burlas, entendiendo que la Iglesia formaba parte de la élite estatal soviética. Aunque no oficialmente, pero aún así. Khrushchev, por más tonto que lo pinten, también era una persona mucho más sutil. Es posible que él mismo haya hecho esa broma, y luego la frase fue atribuida a Gagarin. Así fue como la anécdota se asoció con él. Aquí hay otro dato. A mediados de los años 1960, Yuri Gagarin habló en otro pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética con un discurso que dejó atónitos a todos los presentes. Por su ingenuidad, Gagarin ni siquiera entendió de inmediato por qué sus palabras provocaron tal reacción. Para evitar un escándalo, se declaró un receso en la sesión. Después del viaje a la Trinidad Sergiev Lavra, que el cosmonauta realizó con amigos por iniciativa propia, al primer cosmonauta le tocaba hablar en el siguiente pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre temas de educación juvenil. En su discurso, Gagarin condenó la destrucción de la Catedral de Cristo Salvador. En mi opinión, aún no promovemos suficientemente el respeto por el pasado heroico y con frecuencia no consideramos la conservación de monumentos. En Moscú se desmontó y no se restauró el Arco de Triunfo. En 1812 fue destruida la Catedral de Cristo Salvador, construida con dinero recaudado en todo el país en honor a la victoria sobre Napoleón. Y además Gagarin no firmó el mensaje de los cosmonautas soviéticos condenando la religión dirigido a los jóvenes ateos leninistas del país de los soviets, que fue publicado en la revista Ciencia y Religión. En 1966, Gagarin, como un verdadero héroe del pueblo, dio voz a mucha gente. Cada persona que vio a Gagarin, aunque fuera por 5 segundos, o a quien él le firmó una postal, consideró su deber publicar recuerdos sobre eso. Algunos inventan cosas o se mienten a sí mismos, lo cual está bien, ya que son señales de un culto vivo que surge desde abajo, no impuesto desde arriba. La gente no solo se interesa por Gagarin, lo quieren. En Rusia, en las bardas se puede leer el desesperado. Yura, perdónanos, lo echamos todo a perder, o con esperanza. Yura, lo vamos a arreglar todo. Y nadie necesita que le expliquen quién es ese Yura, todos lo entienden. ¿Cuál es el secreto de una popularidad tan inagotable? Al inicio, el culto a Gagarin representaba un culto al Estado. Él personificaba la máquina en expansión interminable. Tras su muerte, especialmente desde los 90,
Gagarin se convirtió no solo en el favorito de la nación, sino en un santo popular canonizado por el pueblo. No tanto simplemente un empleado exitoso de la industria espacial, sino la encarnación de las ideas colectivas sobre las cualidades nacionales ideales. Y aquí hay varias razones. Gagarin tiene un aspecto muy agradable, una sonrisa amplia, ojos radiantes, un poco infantil, travieso, pero al mismo tiempo con una entonación muy cercana, nada oficial, una voz alentadora. En el tren se sacude más que en el cohete. El cohete va mucho más suave, mucho más tranquilo que el tren, y no se siente ese vaivén ni esos sacudones. Pero, probablemente, la razón principal de la canonización de Gagarin es el sentimiento de gratitud por el significado que Gagarin y quienes lo lanzaron le dieron a la gente. A menudo no entendían por qué vivían de manera diferente al resto del mundo, por qué participaban en ese extraño experimento social. Todas las terribles víctimas del terror estatal, que no se pueden justificar, al menos no fueron en vano, porque hay un resultado. ¿Y qué resultado? Todo el país trabajó durante varias décadas para crear a alguien como Gagarin y lo lograron. Él no falló. De ahí viene la fe en él, no la impuesta por el Estado, sino la del pueblo. Y el grado de este amor por Gagarin parece que solo crece. Parece que si de repente la silueta de Gagarin apareciera en la bandera rusa o en el escudo de Rusia, ni siquiera eso provocaría emociones negativas en la mayoría de la población. Comenten su opinión sobre esto. Queridos amigos, compatriotas cercanos y desconocidos, gente de todos los países y continentes, dentro de unos minutos una poderosa nave espacial me llevará a los lejanos confines del universo. ¿Qué se les puede decir en estos últimos minutos antes del lanzamiento? Toda mi vida me parece ahora un solo y hermoso instante. Todo lo que he vivido, todo lo que he hecho antes, lo viví y lo hice por este momento. ¿Se puede soñar con algo más?